¿Qué pasa cuando la historia que nos cuentan simplemente no coincide con la realidad que estamos viviendo? Bueno, hoy vamos a analizar justo eso, la brecha que existe entre las palabras de quienes gobiernan y los hechos, los documentos. Una brecha que, como vamos a ver, tiene consecuencias muy, pero muy reales, y que en muchos casos pudieron haberse evitado. A ver, tenemos esto, un desastre que se veía venir, una riqueza que nomás no cuadra con un sueldo de funcionario y una ola de violencia que se insiste en minimizar. Son tres casos que a primera vista podrían no tener conexión, pero que en el fondo comparten un problema muy serio, la falta de rendición de cuentas. Vamos a ver esto a fondo. Vamos a empezar en Veracruz, que fue uno de los estados más golpeados por una catástrofe que dejó un rastro de destrucción. La versión oficial nos habló de una tragedia que no se podía evitar, pero los papeles, los documentos, cuentan una historia muy, muy diferente. A ver, esa fue la narrativa que se dio desde el gobierno. La idea principal es que se avisó a tiempo y que la responsabilidad al final fue de la gente que decidió no irse de sus casas. Pero, ¿de verdad esa es toda la historia? Y aquí es donde la versión oficial choca de frente con la realidad documentada. Mientras se decía que era un evento imposible de prevenir, un documento del propio gobierno, el Atlas de Riesgo, decía todo lo contrario. Advertía de un peligro muy alto y, ojo con esto, señalaba que las obras clave para proteger a la gente estaban incompletas. Y claro, el precio de esa desconexión entre el discurso y la realidad fue devastador. Primero, el costo humano que no se puede reparar. 72 vidas perdidas. Familias enteras destrozadas por una catástrofe que, como acabamos de ver, estaba más que anunciada. Pero la tragedia, lamentablemente, no para ahí. A esa cifra terrible se suman 48 personas que al día de hoy siguen desaparecidas. Imaginen la angustia, la incertidumbre para sus familias. Y el efecto dominó, bueno, llegó hasta el futuro de toda una generación. 740,000 estudiantes se quedaron sin poder ir a la escuela. La escala del desastre, que pudo haberse contenido, es simplemente abrumadora. Entonces, el punto crucial aquí es este. El debate no es solo si sonó una alarma minutos antes del desastre. La verdadera pregunta, la que apunta a la responsabilidad, es por qué, si existían advertencias documentadas desde hace años, la infraestructura que debía proteger a la gente no estaba lista. Bueno, dejemos por un momento esta tragedia para pasar a otra historia, una que nos lleva de la negligencia a la opulencia. Ahora nos vamos a enfocar en un alto funcionario y en una fortuna que, digamos, es difícil de justificar con un sueldo del gobierno. A ver, para entender lo que sigue es clave tener claro qué es esto de la declaración patrimonial. Piensen en ella como la herramienta principal del Estado para asegurar que todo sea transparente y para evitar la corrupción. La idea es muy simple. Lo que un funcionario tiene debe corresponder con lo que gana legalmente. Así de fácil. Y el personaje central de esta parte de la historia es él. Un hombre muy cercano al poder que ha ocupado puestos federales muy importantes desde 2018, incluyendo su cargo actual, nada más y nada menos que al frente de las aduanas de todo el país. Y justo aquí es donde los números, pues, simplemente no cuadran. Por un lado, su sueldo mensual oficial, 125,000 pesos. Por el otro, el costo de una sola de sus propiedades, un departamento de lujo de 15,5 millones de pesos. La desproporción salta a la vista. Pero si vemos la línea de tiempo, la cosa se vuelve todavía más evidente. Se convierte en funcionario en 2018. Y en solo 6 años, justo el tiempo que ha sido servidor público con un sueldo que conocemos, esa propiedad de millones de pesos queda totalmente pagada. Matemáticamente las cuentas nomás no salen. Pero esperen, que la cosa no termina ahí. No es solo un bien de lujo que no se explica. Una investigación periodística reveló que de las 10 propiedades que tiene en Cancún, la mitad, o sea 5 de ellas, no aparecen en su declaración patrimonial. Eso ya no parece un descuido, ¿verdad? Es una omisión directa. Y esto nos obliga a hacer una pregunta más grande, una sobre el sistema mismo. Si tenemos la herramienta, la declaración patrimonial, pero nadie verifica los datos, o si las inconsistencias son evidentes y nadie hace nada, entonces, ¿quién está fallando? ¿Dónde está ese mecanismo de control que se supone debería activarse? Ahora, vamos a movernos a la capital del país, a la Ciudad de México, para nuestra tercera y última historia. Aquí vamos a analizar la respuesta oficial ante una serie de crímenes de alto perfil que han sacudido a la ciudad. Aquí de nuevo, escuchemos primero la versión oficial. La jefa de gobierno usa la palabra aislados para describir estos crímenes. La idea es sugerir que no son parte de un problema mayor y que no reflejan la situación de seguridad en la ciudad. Pero a ver, ¿qué tan aislados son en realidad? Pensemos en la secuencia.
Un abogado asesinado justo afuera de unos juzgados. 2 colaboradores políticos en Tlalpan. Un actor en pleno periférico. Un estilista en una plaza de Polanco. Un robo a mano armada en la Roma. Uno tras otro, crímenes de alto impacto, en lugares públicos. La pura repetición de los hechos ya pone en duda la palabra aislado. Y aquí la pregunta es bastante directa, ¿no? ¿En qué momento una suma de casos aislados se convierte simple y sencillamente en un patrón? ¿En qué punto deja de ser una colección de eventos desafortunados y se transforma en una tendencia que exige una respuesta mucho más seria que solo minimizarla? Bueno, ahora vamos a juntar las piezas. Tenemos estas 3 historias que, en papel, no parecen tener nada que ver. Un desastre natural, las finanzas de un funcionario y la seguridad en una ciudad. Pero si miramos con atención, el vínculo es innegable. Porque el hilo conductor que une todo esto es una desconexión, una brecha cada vez más grande entre lo que se nos dice y lo que realmente pasa. Entre las advertencias de un atlas de riesgo y la falta de obras. Entre un sueldo público y un patrimonio millonario. Y entre una serie de crímenes violentos y la insistencia en llamarlos hechos aislados. Y con esto llegamos al final. Cuando las advertencias se ignoran, cuando la transparencia es solo una simulación y cuando la realidad se quiere tapar con palabras, las consecuencias son tangibles. Y las pagan las familias de Veracruz, la confianza que se pierde en las instituciones y la sensación de inseguridad en las calles. La pregunta final no es si esta brecha existe, sino quién, al final del día, es el que siempre termina pagando el precio.